Muy buenas a todos, aquí está Mopaza. Y bueno, hoy vamos a hablar de una película antigua, la verdad, de hace ya bastantes años, del 81. Película dirigida por Brian De Palma, director mitiquísimo, y que, bueno, tiene de protagonista principal a otro actor muy mítico, John Travolta. Y bueno, película muy de su época, la verdad. Aquí tenemos a un Travolta joven, prácticamente podemos decir sus inicios. Ya había trabajado antes con Brian De Palma en la película de Carrie, que yo sepa, no sé si en alguna más entre medias. Antes de esta Impacto o Blowout. Película, la verdad, con aires muy de Hitchcock en algunas cosas, sobre todo en su desenlace, me atrevería a decir. Y bueno, una trama, la verdad, bastante interesante de partida, aunque sobre todo lo que más me ha gustado ha sido un poco como se va desarrollando, sobre todo en ese último acto, que es donde para mí la película gana puntos. Y bueno, nos cuenta la historia de este técnico de sonido, que será el personaje de John Travolta, que bueno, es un personaje que trabaja pues para las típicas películas cutres de estas de terror, serie Z, que casi se centraba más en enseñar a lo mejor chicas desnudas siendo asesinadas por un asesino en serie muy cutre. De hecho es como empieza la película, que tú dices, pero qué película me estoy viendo. Luego te das cuenta que son los personajes que están viendo una película que están montando. Y bueno, el personaje de Travolta pues lo que hace es básicamente encargarse de lo que es el tema de sonidos, ya sea pues cualquier cosa que se escuche en las películas, una puerta, el sonido a lo mejor de los pájaros o sonido de un río. Todo ese tipo de sonidos que están ahí en las películas y que parece que se dan por hecho que están, obviamente están porque existe gente como son los técnicos de sonido, que es el personaje que vas a interpretar Travolta. Y bueno, en una de estas sesiones de captar sonidos que va a realizar el personaje por un campo o algo así, él está como una especie de puente, pues lo que ocurrirá es que básicamente presenciará, mientras está grabando sonidos, un accidente de coche en el que básicamente pues un coche se sale de la carretera y cae en un río. Y bueno, Travolta irá a salvar a los ocupantes, solo podrá salvar a una chica que había dentro del coche, y hay otro personaje que luego resulta ser un gobernador que iba a ser el nuevo presidente, que es el que conducía y básicamente pues muere. Y a partir de ahí luego pues como Travolta tiene grabado el sonido, al escucharlo y demás se dará cuenta de que no ha sido un accidente como tal, sino que podemos decir que ha sido más un asesinato. Y bueno, será un poco pues el personaje que tendrá que hablar pues con las personas, como digo yo, las personas de arriba, las que se encargan un poco de estos casos, para que le den una vuelta, porque resulta que al final pues como era un personaje importante el que ha muerto, también le querían como encubrir, ya que luego, claro, como el gobernador este es una persona importante y había fallecido, no quedaba bien además que hubiera muerto con una chica que no era su mujer, como que dando a entender obviamente que estaba cometiendo adulterio. Como que esa parte la quieren tapar, el personaje de Travolta pues quiere que se saquen la realidad como tal, porque luego es lo que dice, digo, muchas veces ocurre que pasan estas cosas, se encubren ciertas situaciones, cuando luego encima ha sido un asesinato, pues ha sido como provocado. Y claro, si lo que hacemos es obviarlo, lo único que va a ocurrir es que sigan pasando este tipo de cosas. Y digamos que la película tiene eso de trama, básicamente, durante la primera hora, hora y cuarto, que tampoco es que sea una trama súper enganchante, o sea, está bien porque está bien interpretada, Travolta es un protagonista con carisma, de hecho hace un buen papel, la verdad, aquí todavía estaba más acostumbrado a lo mejor en salir en comedias, haciendo de típico guaperas, la de Gris no sé si vino antes o después de esta, pero por ejemplo en Carrie, que también trabaja con Brian De Palma, ahí por ejemplo él hace de uno de los novietes de la película, y aquí era como un personaje más serio, él sigue siendo muy galán, de hecho aquí Travolta sale con un tipín bastante guapo y sigue siendo Travolta, ¿no? Jovial, pero su personaje es como más serio, tampoco es que sea dramático y tal, porque no es Travolta, no tiene esa personalidad, pero es como un personaje más serio y pega con la película, es lo que yo creo que hace que la película funcione, porque ya luego ya en el último acto, cuando se va descubriendo un poco todo, pues es donde están esos aires más de Hitchcock, que a mí es lo que me gusta, porque al final, pues bueno, entra en, no quiero contar mucho, pero como que hay una especie de asesino también que anda por ahí suelto, que no sabes si tiene mucho que ver con la trama principal o va luego un poco aparte, pero está interesante la verdad. Y el cómo se termina la película, hay un tema durante la película que es un grito, esta de las pelis cutres que está haciendo el personaje de Travolta en la que está trabajando, hay un grito de uno de los personajes que se encuentra en la ducha, la típica chica ahí, ¿no? Que está duchándose y viene el asesino y cuando le va a apuñalar pues la actriz pega un grito bastante malo, la verdad, que queda fatal. Como que durante la peli hay una pequeña subtrama del productor que está ahí desesperado porque, claro, el personaje de Travolta no hace ni puto caso, porque Travolta está centrado en la trama del accidente de coche y, claro, el productor está diciendo, oye, que no me estás dando el grito de que necesitamos y la película no la podemos hacer. Y, por ejemplo, pues hay un momento en el que contratan ahí un par de actrices para que hagan el doblaje, no queda bien y eso va a ser importante porque es una chorradita que hay durante la peli, que es como comedia, que luego incluso va a tener un peso dramático en la última escena
escena de la película. La verdad que me ha gustado ese detalle, me ha gustado bastante. De hecho, puede que lo comenten spoilers porque no quiero desvelaroslo para el que no haya visto la película, que es muy probable que muchos que veáis este vídeo o no conozcáis la película o no la hayáis visto, porque dentro de la filmografía de Brian De Palma no es de las más conocidas, y dentro de la filmografía de Travolta puede que tampoco, aunque es de sus pelis más, sobre todo de las antiguas, de las más interesantes. Travolta es como que tuvo una época al principio que lo pegó muy fuerte, luego tuvo una especie como de bajón, de productos que a lo mejor no funcionaron tan bien y fue perdiendo caché. Y después con Pulp Fiction es donde él resurgió de alguna manera. De hecho, esto me suena que lo comento en la crítica que hice en el canal principal, que si la queréis ver, pues bueno, la tenéis ahí, ponéis Mopaza Pulp Fiction y os sale. Y bueno, la verdad que esta película ha sido de estas que me ha acabado gustando más, sobre todo por cómo termina, porque no sé, hace que la película me haya dejado buen sabor de boca, que incluso me apeteciera volver a verla. Porque sí que es cierto que yo mientras la estaba viendo estaba diciendo, a ver, la película está guay, pero como que tiene que tener un algo ahí que impacte, nunca mejor dicho. Y la verdad que el final sí que es impactante. El título de la peli le ha venido muy bien. Es una película que podemos decir que es entretenida, que está bien, no es excesivamente larga, son unos 100 minutos de película. Yo la he visto en Prime Video y bueno, la verdad que Prime Video hay veces que tiene ahí películas de estas clásicas que no está mal. Si no fuera por los dichosos anuncios, la verdad que Prime Video es una plataforma que dentro de las películas tiene un catálogo bastante amplio. De hecho, allí es donde luego he visto la de Carrie, porque me salió, claro, de recomendaros obviamente ves Impacto y luego pues que te va a salir mismo director y con mismo actora que no era protagonista de esta peli, que es Travolta, pues estaba Carrie y también pues la vi. Y también os la comentaré porque además de esa película también me he leído el libro, entonces puedo hacer un poco comparativa, que el libro hace mucho que no le leo, pero me acuerdo de cosas. Y pues lo dicho, una película que si os gusta un poco, pues bueno, el cine de antes, el cine ochentero, si os gusta Travolta es una película que os recomiendo. Si no, pues bueno, le podéis dar una oportunidad, aunque es una película muy de su época también, tanto en el ritmo como en el tipo de actuaciones. Por ejemplo, la chica de la película para mí creo que tiene una actuación como un poco, no sé si sobreactuada, o bueno, que no es la mejor actuación del mundo. Luego el que hace de esta especie de que no quiero desvelar mucho, de hecho no quiero deciros ni quién es el actor para que no os spoiléis, pero del que hace de esta especie, vamos a decir, de asesino en la película, lo voy a dejar ahí, la verdad que pues también está muy bien, de hecho es un actorazo, y pues es una película que al final pues me gusta mucho además cómo el personaje de Travolta le vemos trabajando, montando las escenas, por ejemplo, recreando la escena de lo que fue el accidente, porque él lo tenía todo, recordemos, grabado, pero en audio, claro, las imágenes las tenía en su cabeza, podemos decir. Pero luego había casualmente, que luego no es tan casual, una especie de fotógrafo que andaba por ahí casualmente, como quien dice. De hecho, cuando sale luego la tele explicando, es como, claro, claro, qué casualidad. O sea, estás tú por el bosque casualmente con una cámara grabando cosas y te encuentras con un accidente de coche y justo para hacer las fotos perfectas. Cuando un accidente, cuando ocurre además, es una cosa al momento que a lo mejor te enteras más por el sonido cuando ya está el coche, en este caso, hundido en el río. Pues bueno, gracias a este personaje, que luego ya os digo que no es casual, que estaba ahí porque estaba todo un poco planificado, puede luego Travolta coger esas imágenes de la prensa, porque el tío, el fotógrafo las vendió y sacó un dinero, pues digo que no es casual. Y lo que hace Travolta es recrear la escena del accidente, cogiendo las imágenes del periódico, él luego tiene el sonido, lo junta y ahí luego se va dando cuenta de cosas de que pues esto, pues que no fue un accidente, básicamente. Pues todo ese proceso lo vamos viendo, vemos a Travolta cómo va trabajando, y si os mola un poco lo que es el cine o lo que es un poco técnico de sonido, cómo trabajan y tal, es una película que lo muestra y tiene esos detalles que me gustan. De hecho, el personaje luego de Travolta da mucho el pego. Él está muy bien, es una interpretación contenida pero con carisma, porque Travolta es un tío carismático. Y la verdad que es una película que me ha acabado gustando porque luego te quedas viéndola y aunque a lo mejor no te esté entusiasmando en el desarrollo, tiene un buen desenlace y un final atrevido, me atrevería a decir. Es un final que está muy bien. Un final que si se hubiera hecho ahora, lo habrían hecho de una manera mucho más family friendly, podemos decir, o más a lo mejor, no sé cómo decirlo, pero tiene un detalle, ya os digo, con la última escena, que tiene que ver con lo del grito de esta que os he comentado antes, que está muy guay, la verdad. Así que es una película que yo en personal os recomiendo y que hablo de ella, pues porque obviamente la he visto y me gusta hablar de todo lo que veo. Y aparte, pues porque creo que es una peli desconocida dentro de lo que es tanto la filmografía de Brian De Palma como de el propio John Travolta. En spoilers, nada, lo único que voy a comentar sutil, rápido, es el tema del final de la película. Cómo la película está todo el rato con esa trama del gobernador que muere en el accidente de coche y cómo le quieren encubrir, porque claro, tenía una mujer obviamente y muere en un accidente que se encuentra con otra chica, que es la chica de la peli, que es una chica joven. Luego te das cuenta de que estaba todo preparado, pero como que ese gobernador estaba saliendo con alguien, que era la chica esta, pero luego también esa chica estaba saliendo con él por intereses, porque luego se descubren unas fotos o algo así. Como que le estaban básicamente sacando dinero al tío este. Lo que me resulta muy curioso es cómo la película está todo el rato con esa trama y como que de repente vas viendo a un personaje que es el personaje de este asesino en serie, que creo que tenía algo que ver también dentro de la muerte del gobernador este, porque es el que cambia la rueda para que no se vea
como el disparo, que es lo que provocó el reventón y que ese coche se estrellara contra el río. Pero te das cuenta que ese tío luego yo creo que trabajaba un poco más por gusto, porque lo que le gusta es matar gente. De hecho, en especial lo que le gusta es matar a mujeres, si pueden ser jóvenes mejor, y básicamente estrangularlas, que era lo que hacía. De hecho, se llama el estrangulador. Claro, hay un momento en la película en el que matan a un personaje que es muy parecido a la protagonista, que yo lo que pensaba era que este estrangulador, digamos, como que trabajaba para los que hubieran trabajado también en el asesinato de este gobernador y que básicamente se equivocó de persona porque había estrangulado a una chica que era muy parecida a la protagonista de la peli, que es a la que quieren también deshacerse de ella de alguna forma, pero luego te das cuenta que no, que básicamente sigue matando a mujeres casi más por gusto. Luego más adelante hay un momento en una cabina de teléfono también que hay otra mujer que la tiene echada al ojo, que luego cuando entra al baño pues la estrangula también. Y después ya con la protagonista de la película, aquí viene un poco lo que es para mí lo que le da puntos a la película en el final, como que está haciendo lo mismo, es como que al principio intenta hablar con ella, se hace pasar como... Claro, él es estudioso en el sentido de que también va escuchando el tema del caso de la película para acercarse a lo que es a la protagonista, poder contarle cosas en plan, sí, tengo que ver con lo del caso, te puedo ayudar de alguna forma, y lo único que hace es para engatusarla, para luego básicamente matarla, que yo creo que les mata a la gente por gusto, porque tampoco tiene un sentido como tal. Los asesinos es gente que se está enferma de la cabeza y son así. Y lo fuerte de la peli es eso, que al final te das cuenta que está todo el rato el personaje de Travolta como escuchando a... Porque Travolta es como que durante la peli también te explican que es una especie como de detective, algo así, que metió en la cárcel a policías corruptos o, bueno, te dicen que eran policías buenos, pero que no eran tan buenos porque si les investigaban eran porque no eran tan buenos, básicamente. Y el personaje de Travolta era como un tío muy mañoso y que, pues, con el tema del sonido, pues sabía, digamos, colocar micrófonos para luego captar conversaciones. Y es un poco la licencia que tiene la película con el personaje de la chica, que también pues lleva los micrófonos puestos. Entonces cuando está hablando con este personaje, que es el de asesino en serie, pues Travolta va escuchando todo el proceso. Y claro, cuando llega al final de la película, el estrangulador al final la lleva a un sitio ahí que básicamente para estrangularla, el personaje de Travolta pues lo va escuchando todo. Tiene esa licencia obviamente al final de que claro, tú dices, joder, las ondas sonoras esas las escucha aunque está tomada por culo. Bueno, es un poco la licencia que tiene la película, que si la tomas pues está bien. Y pues básicamente lo que ocurre es que al final el estrangulador se carga a esta chica y como que muere. O sea, de hecho, lo típico que digo que ocurriría en el cine actual, el protagonista la salva en el último momento, de hecho es lo que parece en la película, que está el estrangulador como que la va a apuñalar, justo el personaje de Travolta le coge el brazo, pero luego te das cuenta que ya la había estrangulado con la cuerda hasta que lleva en el reloj y después básicamente lo que iba a hacer era rematarla, pero aunque no la consigue rematar, la chica muere igual y es un poco el drama final de la peli, que la chica pues acaba muriendo y como él tenía grabado todo el proceso en, pues eso, en su aparato que llevaba incorporado del sonido, claro, ese grito que necesitaba durante toda la película el productor para su película, la película está mala de la chica ahí que se estaba duchando y que la apuñala el asesino de la peli, claro, ese grito no lo encontraba y al final lo que hace el personaje de Travolta, que yo creo que lo hace un poco por en memoria de su, vamos, de la chica hasta que le gustaba, que muere al final, y un poco porque queda también guay, porque era un grito perfecto. O sea, ese momento cuando ella está muriendo y claro, lo tiene todo grabado, ese grito que hay en ese momento es el que va a utilizar para esa película, porque queda perfecto. Y claro, él cuando lo escucha luego pues se tapa los oídos como diciendo, puf, tal, porque claro, él sabe qué significado tiene ese grito. Y el productor dice, joder, esto se queda de puta madre, queda increíble, pero ese no sé, me parece crudo y como incluso cruel, puedo decir a veces, de decir, joder, ¿cómo coges ese grito para ese momento? Pero a la vez queda perfecto, no sé, porque claro, es un grito real, es un grito de un asesinato en serie, o sea, de un asesinato de verdad. Pero es un detalle, la verdad, que me ha gustado mucho y es un final que es crudo, pero que queda muy bien. Es un final atrevido, no es un final de todos felices, al final queda todo guay, porque la peli habría estado bien igual, es cierto que habría sido una peli más esperanzadora, pero como que le habría faltado chicha al final de decir, arriesgate un poco, y la peli se arriesga. La peli acaba siendo impactante como el título en ese final. Y Travolta, la verdad, que es un tío que hace muy buen papel en la peli, me ha convencido mucho su actuación. Es lo que le ha hecho que, por ejemplo, si la peli está para mí rondando entre un 6 y un 7, le ha acabado dando un puntito más por ese final, porque hay que ser atrevido. Es una cosa que no ocurre en el cine actual. En el cine actual siempre todo tiene que acabar bien. Hay películas que no, que hay películas que tienen que acabar así. Y aparte, es como bonito lo de que coja el grito, a la vez es cruel, es como triste y a la vez no sé, me gusta, me ha gustado. O sea, la verdad que está muy bien. Es una película que, de hecho, es guionizada por el propio Brian De Palma y creo que dentro de su filmografía se merece más visionada. Así que nada, esto era un poco lo que quería comentar en los spoilers. Y nada, si habéis visto la película, me encantaría saber qué os parece. Es un clásico, la verdad, hace ya casi 50 años que tiene la película.
pero que bueno, merece la pena. Y si no lo habéis visto y os ha interesado por esta crítica, pues me encantaría saberlo también. Así que lo que sea, me lo dejáis en comentarios. Y poco más, si os ha gustado esta crítica, apoyad el vídeo con un like, que ayuda mucho, compartidlo con vuestros amigos. Si no lo estáis y no me conocíais, os invito a suscribiros al canal y, más importante aún, activad la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevo contenido. Yo por hoy me despido y nos vemos en nuevos vídeos.